Quiero hacer algo antes de entrar al mensaje. Este día estamos hablando sobre el tema que hemos titulado Iglesia de Multitudes, y estoy sentando algunos parámetros básicos que como iglesia, una iglesia con un encargo de Dios de crecer y de que sea un crecimiento constante, podamos entender esta dinámica de una multitud o de una iglesia de multitudes. Y hemos establecido como un eje central la idea de Dios para esto es la paternidad. Entonces, hoy hemos hablado en la primera reunión de Abraham, hablé de Isaac, ahorita voy a hablar de Jacob, y la próxima semana voy a hablar de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Porque usted y yo tenemos que aprender a ser hijos y a ser padres también. Me refiero al reino de los cielos. Pero antes de ir al tema, quiero hacer algo especial en esta tarde, donde quiero hacer mención de un logro que han tenido parte de nuestros hermanos, específicamente del equipo de servidores en el área de discipulado. Y estos queridos hermanos han concluido un diplomado que ellos estuvieron cursando, ¿verdad? Obviamente como parte del área de enseñanza, pues es un área que debe de ocuparse en estudiar, no solamente ellos, todos, pero ellos han concluido, y la verdad es que esto es algo que tenemos todos que celebrar y todos que felicitar. Entonces yo quiero pedir que vengan al frente todos ellos. Los voy a mencionar a todos y al final les damos un fuerte aplauso, por favor. Voy a pedir que vengan aquí al frente todos los que saben, pero están entre ellos Ruth García, Elvis Castellanos, Carlos Gaitán, María de la Paz Villagrán, José Ángel García, Elizabeth Elizalde, Marta Beatriz Martínez, Patricia Díaz y Rocío Rivas Pelcastre. Estos 9 hermanos que son parte del equipo de servidores, pues estuvieron cursando y trabajando, ¿verdad?, durante algunos meses este encargo. Y yo quiero resaltar algunas cosas. Primero, es un encargo que yo le hice, ¿verdad?, al área de discipulado a través de Alejandro y Rocío, que son parte de quienes liderean esta área. Así que para mí es algo muy especial que cuando tú encargas algo como pastor, pues se haga. Y ellos me han generado esta alegría como pastor de ver que algo que se encargó lo cuidaron, lo desarrollaron y finalmente lo están concluyendo, ¿verdad?, este diplomado. La segunda cosa que me alegra es que ellos, estando en un área de enseñanza, ya sea enseñando o trabajando para el área de la enseñanza, pues estén desde luego ocupados en aprender las escrituras. El diplomado que ellos tomaron fue un diplomado que tiene el nombre de educación cristiana, un diplomado en educación cristiana, y ellos estuvieron cursando. Así que la segunda alegría es saber que las personas que están en el área de discipulado sean personas que estén continuamente estudiando la palabra de Dios. La tercera alegría que me dan es que no solo empezaron el curso, sino que lo concluyeron. Lo concluyeron de tal manera que el instituto es un instituto abierto que está en línea, a donde ellos se registraron. Este mismo instituto es el que avala la terminación de este diplomado, ¿verdad?, que es el Seminario Reina Valera, y que, como yo les he dicho, es una herramienta para un estudio diligente y constante. Así que la tercera alegría es no solamente empezar, sino terminar, ¿verdad? Y por estas 3 cosas y muchas más que pudiéramos hacer lista, yo quiero pedirles que les brindemos un fuerte aplauso a estos hermanos queridos. Quiero leer lo que dice aquí al calce de este diploma, ¿verdad? Un diploma que, como digo, otorga el Seminario Reina Valera, y dice el nombre de la persona, en este caso es Carlos Iván Gaitán Ramírez, ¿verdad?
diplomado en educación cristiana, y al final dice una leyenda que me gusta mucho, dice: con los honores y preeminencias debidos, dado en Houston, Texas, Estados Unidos de América, el 1 de abril del año 2016. Así que estos hermanos, ¿verdad? Son reconocidos por haber concluido, y yo les quise entregar esto delante de todos ustedes para, además de felicitarles, animar a todos, hermanos, a que seamos constantes en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Todos constantes. Ellos son un pequeño grupo, pero todos en la iglesia debemos estar estudiando la palabra del Señor. Pero no solamente debemos empezar, sino que debemos terminar. Si ya empezaste Génesis, no te saltes Apocalipsis, termina Génesis. Y luego ya vas en Éxodo, no te vayas al libro del Mormón, ese no te va a servir. Termina Éxodo. Por favor, seamos constantes para que podamos ser instrumentos de Dios. Y por último, la Biblia dice que a quien más se le da, más se le demanda. Por eso quiero orar por ellos, porque a la hora de conocer, ¿verdad?, somos mayormente responsables delante de Dios y delante de a quienes servimos, y este equipo de servidores está para servir a la iglesia, ¿verdad? Y por eso vamos a orar por ellos, ¿verdad? Así que entonces vamos a agradecer a Dios. Quiero hacer una mención especial, y es que nuestro hermano Alejandro también, aunque no está aquí en la lista porque él lo cursó antes, él ya ha cursado también esto, para que no vayan a pensar que el líder estaba muy bien allá tranquilo, sino que también ya cursó esto, ya terminó este y otros diplomados más que yo celebro que haya terminado nuestro querido hermano, ¿verdad? Y vamos a orar entonces por ellos. ¿Me acompaña, por favor? Vamos a agradecer a Dios, y al final, hermanos, ¿verdad? Es el vals y todo esto para que podamos celebrar con ellos. No es cierto. Al final, por favor, antes de que se vaya, acérquese, felicítelos, ¿verdad? Celebre con ellos el que hayan terminado esta jornada de estudio. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la vida de estos hombres y mujeres que están aquí. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirles, quiero poner mis manos para que la palabra recibida genere en ellos fruto bueno y fruto abundante. Despierta en ellos, Señor, los dones que deberán de ser útiles en tus manos para servirte. Confirma también, Señor, sobre cada uno de ellos la gracia que has puesto en el área donde están sirviéndote. Bendigo a cada uno de ellos por su labor, su esfuerzo. Los bendigo por el amor que tienen a ti, a tu palabra, por la entrega que dieron durante este tiempo, Señor, en donde estuvieron estudiando diligentemente y trabajando, presentando sus tareas, haciendo lo debido, Señor. Y yo los bendigo para que en la medida de mayor conocimiento, mayor humildad sobre sus corazones. De tal manera, Señor, que tú seas glorificado y ellos puedan ser un instrumento muy útil en tus manos. Celebramos lo que han hecho y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a brindarles un aplauso a ellos. Así que vamos a mencionarlos para que reciban. Está por favor Carlos, si me ayudas, para querido Carlos, hijo de nuestro hermano David. Dios te bendiga, Carlos. También está Beatriz Martínez, hermana querida. Dios te bendiga. Rocío Rivas. Dios te bendiga, mijita. Patricia Díaz, bendiciones, hermana, felicidades. María Elizalde, acá estás, hermana. Felicidades. Elvis, mi querido hermano Elvis Castellanos. Dios te bendiga, Elvis. José Ángel, querido hermano José, Dios te bendiga.
Felicidades. María de la Paz, hermana María de la Paz, siempre trabajadora. Dios te bendiga, hermana. Y por último, mi querida hermana Ruth. Que Dios te bendiga, Ruth. Siempre trabajando. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ruth. Dios te bendiga. Un fuerte aplauso, por favor. Celebremos, celebremos. Bueno, y para que no quede pasado por alto, les hago una invitación delante de todos los testigos para que vayamos a comer, ¿verdad? Yo invito, no sé quién pague, pero yo invito. Así que estamos en eso, ¿no? Para celebrar. Que Dios les bendiga. Felicidades. Vamos a despedirlos, hermanos. Pasen a su lugar. Pero oiga con más fuerza, que se oiga que de veras celebra lo que otros pueden lograr. Gracias a Dios. Ay, hay que celebrar, hermano, ¿no? Y no la vida loca, sino la vida cristiana, o sea, la vida en Cristo. Esa es la que se le celebra de veras. Dígale a su hermano: oye, abre tus ojos, disfruta las cosas buenas. Si alguno está buscando el versículo y capítulo, no lo va a encontrar ahí. Bien, quiero tomar los siguientes 30 minutos nada más para hablar lo que he trazado durante esta mañana. Iglesia de multitudes, algo que es importante entender por varias razones. Primero, porque es la idea de Dios que la bendición dada a Abraham se desarrolle de manera grande en multitudes. Es la idea de Dios. Segundo, es una palabra que Dios nos ha dado a nosotros como congregación, como parte del cuerpo de Cristo. Es la dinámica en la que debemos trabajar. El Señor nos ha llamado a eso, a ser una iglesia de multitudes. Usted lo puede ver, apenas hemos alcanzado las 1000 personas. Eso es apenas de los que vienen. Pero eso no quiere decir que somos todos, porque cada persona a la que tú le has predicado y ha creído en Cristo, aunque no sea parte de la congregación, es parte de la bendición de Dios dada a Abraham para que el reino de los cielos llegue a sus vidas a través de la obra que Dios hace por medio de cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de una iglesia de multitudes, no piense por favor en un gran auditorio, aunque eso está bien. Les decía a los hermanos que esta semana me ofrecieron un terreno de más de 10,000 metros cuadrados, más de 1 hectárea, 25 millones de pesos me lo ofrecieron. Y bueno, como no tengo cambio, no lo compré, ¿verdad? Esta semana. Pero cuando me lo vienen a ofrecer, entonces yo le decía al Señor: Señor, si vienen a ofrecer es porque la dimensión de lo que tú haces, número 1, lo quieres recordar, y número 2, es la dimensión que se proyecta. Es una dimensión en la que aún la gente puede ver y puede pensar que se pueden tener esos alcances. Y yo digo, entonces no podemos parar el paso, tenemos que estar enfilados en tu voluntad y en tu propósito, ¿verdad? Le dije a esta querida hermana, porque es una hermana, no te lo puedo comprar. Y me dijo: no se preocupe, se lo guardo para cuando se pueda. Y dije: está bien, guárdelo para cuando se pueda. Y si ese es para nosotros, ahí estaremos. Hermanos, inmediatamente la imaginación me voló, usted sabrá. O sea, 10,000 metros, mentalidad de diseñador. Empecé a pensar en el auditorio, en todo, y el Señor me recordó: hey, primero es la gente, luego es el lugar. Me decía, lo que tiene que crecer es la gente, su corazón, su visión. Lo que tiene que desarrollarse es la iglesia. Del lugar no te preocupes, de eso me encargo yo. De eso se encarga el Señor. Entonces, ¿lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Él se ha encargado de los lugares, de las formas, de las posibilidades, de las dinámicas, del tiempo, del sitio, de la provisión. Dios se ha encargado de todo y sé que lo seguirá haciendo. Aprendimos ya de Abraham, después de Isaac. Por favor, escuche el resto de la enseñanza en internet, como siempre se lo sugiero. A partir del día martes usted lo puede escuchar. Antes era el miércoles, ahora ya está el martes listo, usted lo puede escuchar. Ahora quiero hablarles de Jacob.
Y como dije hace rato, el próximo domingo predicaré sobre la paternidad. ¿Por qué? Porque la idea de Dios de las multitudes estaba basada en hacer que Abraham tuviera hijos. Dios nos dio esta palabra a nosotros, a mí, a mi esposa, un día, 2 días, 3 días, 3 palabras diferentes por diferentes personas en diferentes tiempos y lugares. El Señor nos habló y nos dijo: serán padre de multitudes. Y estoy seguro que algunos de ustedes también Dios te ha dicho padre de multitudes. Pero si no comprendemos eso, nos podemos quedar con la palabra, pero no con el desarrollo. Y entonces hace 10 años yo le dije a Dios: ¿y cómo es que seremos una iglesia de multitudes? Y el Señor, muy simple, en Abraham me dijo: a través de la paternidad. Que cada congregante aprenda a ser buen hijo espiritual, para que también pueda ser buen padre espiritual y pueda dar a luz a nuevos creyentes, cuidarlos, instruirlos, encaminarlos, y luego ellos a su vez tengan otros hijos y se vaya extendiendo mi reino en donde quiera que estos hijos estén. Así que entonces la base de las multitudes es la paternidad. Por eso Abraham le dijo: Señor, ¿y cómo seré una nación grande si ni siquiera tengo hijo? Estaba algo cortado ahí. Y luego no solamente en Abraham, también en Isaac, ¿se acuerda? Tampoco Isaac podía tener, su esposa podía tener hijos. Y entonces se ve como que una batalla para que el camino de las naciones, o de la nación que había a través de ellos, se abriera. No podía comenzar si no podían tener hijos. Así que entonces todo eso está basado en la idea de la paternidad, que hablaremos dentro de 8 días. Veamos entonces a Jacob, y vamos a aprender algunas cosas en estos 20 minutos. Jacob, ¿qué es lo que nos enseña Jacob? Vamos a leer Génesis 25, versículos 21 al 26, se lo voy leyendo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, similar a su padre, ¿verdad? O a su madre. Y lo aceptó Jehová. Piensa en esto: si Isaac no hubiera roto también con esto, no se hubiera desarrollado la promesa. Por eso la paternidad es vital. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. El mayor, ¿qué va a hacer? Servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, dice esta versión, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, bien agarrado del otro, trabada su mano en el calcañar, ¿verdad?, de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. 40 y algo tenía cuando se casa, 70 cuando nacen. Un tiempo de espera. Esta escritura nos relata un poco de Jacob, al menos el inicio, cómo estaba en su vientre, en el vientre de su madre, perdón. Quiero entonces darles una lista de de estas particularidades que hay en Jacob, que nos enseñan a usted y a mí cuál es el camino que se desarrolla hacia el cumplimiento de las multitudes. Teniendo como un entendimiento básico esto: ninguno de nosotros va a engendrar multitudes, pero podemos ser parte de la multitud si engendramos a los que tenemos que engendrar. Piense esto: ¿cuántos engendró Abraham en la promesa? 1 solamente. Bueno, tuvo a Ismael, pero no estaba en la promesa. Está en la promesa Isaac. ¿Cuántos engendró Isaac? 2. Pero de Isaac vino Esaú y Jacob. ¿Cuántos engendró Jacob? 12. Entonces iba habiendo un desarrollo en la paternidad, y de esos 12 nacieron tribus, y de las tribus se hizo un pueblo, y del pueblo se hizo una nación.
Recuerdo que hace unos 8 años estábamos todavía en el Salón Casablanca, y ese día no recuerdo quién traía una bandera, no sé si era una bandera cristiana o con el logotipo cristiano, no me acuerdo, pero alguien estaba ondeando la bandera al frente, estaban aquí danzando, bueno, aquí no en el Casablanca, y ese día vino alguien de visita a la iglesia, y cuando terminó el culto se acercó y me dijo: pastor, le quiero decir algo que Dios me dijo cuando estaban en la alabanza. Y se acercó a decirme: Dios me dijo, cuando vi que estaban ondeando la bandera, Dios me dijo: esta es una nación. Cuando tú hablas de nación, no estoy hablando de una nación en la tierra, estoy hablando de una dimensión. Es decir, déjeme ver si me estoy explicando. Tienes un hijo, formas una familia, luego una tribu, las tribus de Israel, y luego de las tribus se hizo un pueblo, el pueblo de Israel, y luego del pueblo de Israel se formó una nación. Así que cuando Dios nos habló y nos dijo: son una nación, creo yo que lo que Dios nos estaba enfatizando es: tienen que llegar hasta el punto final donde deben de llegar. No se conformen con llenar un lugar, no nos conformamos con llenar un sitio. Si este lugar fuera para 1000 personas, no nos deberíamos de conformar con ser 1000. Deberíamos de seguir expandiendo el reino a la hora de predicar y tener hijos a través del tiempo, hijos espirituales que a su vez gesten a otros. Así que entonces, ¿cuáles son las virtudes? Número 1, leímos en este pasaje una frase que dice: 2 naciones hay en tu seno. Realmente no había 2 naciones, había 2 niños, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo Dios es: en estos 2 niños hay el potencial de 2 naciones. Eso es lo que Dios estaba advirtiendo. Cuando decía 2 naciones, no estaba hablando de los niños, sino estaba hablando de su potencial. Digan todos fuerte: potencial. Luego dígale a alguien: tú tienes que desarrollar el potencial que Dios te ha dado. ¿Cómo es que Dios desarrolla el plan de su reino a través de una iglesia de multitudes? No es teniendo más número, porque ese número puede ser mucha gente, pero no todos hijos, sino que es que ese número sea el resultado de ser hijos. ¿Cómo es qué es lo que entendemos entonces en Jacob? Que la manera de caminar en esa línea es desarrollando, reconociendo y cuidando el potencial que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué potencial tienes? Úsalo para tener hijos en el reino de los cielos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hermanos que acaban de pasar al frente tuvieron un potencial para estudiar un curso, lo terminan el diplomado. ¿Para qué? ¿Para acumular conocimiento? No, es para engendrar en el reino de los cielos. Entonces el potencial, que es la capacidad de hacer, fíjese lo que dice potencial: capacidad de generar, ejecutar o producir algo. Generar, ejecutar o producir. Repítaselo a alguien: generar, ejecutar o producir. Si nosotros hemos sido llamados por Dios de manera muy expresa a ser una iglesia o ser parte del cuerpo de Cristo con la identidad de multitudes, no es perseguir números, es ir desde abajo hacia arriba. Porque cuando yo era pastor de jóvenes, yo reunía a los jóvenes para la enseñanza, y entonces iban algunos, pero cuando traía un invitado, hermanos, se llenaba la iglesia. Y yo decía: ¿y estos de dónde salieron? Y yo invitaba a un cantante conocido, y entonces llegaban a la iglesia 700 jóvenes. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Se iba el invitado, siguiente viernes, culto de jóvenes, 30. Y tú decías: ¿cómo? Es decir, las multitudes se pueden generar. Si tú traes a alguien que atrae multitudes, puede haber multitudes, pero el diseño de Dios para las multitudes que reciben el reino de los cielos es a través de gente que desarrolla el potencial que Dios le ha dado. ¿Cuántos creen que tenemos potencial de Dios? La palabra potencial está ligada con la palabra poder, y poder significa la capacidad de lograr y hacer algo. Tú tienes la capacidad de Dios de ser un buen hijo espiritual, y también tienes el potencial de ser un padre espiritual. No tengas miedo de ser un padre espiritual.
No le tengas miedo a eso. No he conocido gente, ¿verdad? Gente no hablando en términos espirituales, sino biológicos, que le dices, ¿y tú cuándo? Ay, no, es mucha responsabilidad. Y no quieren. Y has conocido algunos que tienen 30, 40, 50 y que ya no. Y dicen, no, es mucha responsabilidad. Pues hay cristianos así, ¿usted cree? Que le dices, hermano, ¿y tus hijos espirituales? No, hermano, no, Dios me guarde, no, es mucho compromiso, ¿verdad? Dígale a su hermano en términos coloquiales, no espirituales, pero coloquiales, no le saque, hermano, para que se despierte. Porque todos los que somos padres sabemos que no es hasta que tienes hijos que empiezas a descubrir un potencial en tu vida. Por ejemplo, cuando eras soltera, hermana, tú a las 8 como las gallinitas ya te ibas a dormir. Y a las 7:30 ya empezabas así. Pero ándale, que viene tu hijo. Y a las 7 te pedía pecho. Y a las 10 otra vez. Recién nacido. Y a la 1 otra vez. Y comenzaste a descubrir que podías estar despierta después de las 8 de la noche. Había un potencial que comenzó a salir. Cuando eras soltera ponías 10 despertadores y ninguno te despertaba. Tenía que venir tu mamá a decir, hija, apaga ya tu despertador. Pero tienes a tu hijo y se desarrolla un potencial de ser sensible ante siquiera el quejido de tu hijo. Y apenas hacía y te parabas y le ponías la mano para sentir que respiraba, y le ponías el espejo para ver que lo llenara de vaho ahí. Veías la pancita para ver que estuviera subiendo y bajando, ¿o no? Se desarrollaba una agudeza que todos los que no tienen hijos no saben de lo que les hablo, pero cuando los tengan van a saber. Y te das cuenta que hay una capacidad que mientras no eras padre o madre no la habías experimentado ni se había demostrado. Es lo que estoy diciendo hoy, que el potencial que Dios te ha dado es de ser padre y de descubrir que tienes una capacidad de Dios para cuidar a alguien, para enseñar a alguien, para impulsar a alguien, para engendrarlo en el reino de los cielos y para pagar el precio por ello. Porque la gente quiere ser padre espiritual, pero cuando los hacen nacer en Cristo, es decir, cuando les predican, los vienen a encargar a la iglesia. No, la iglesia no es guardería. Usted cuide a sus hijos. A ver, ¿cuántos quieren tener hijos espirituales? Levanten la mano. ¿A quién se los vas a encargar? ¿A mí? No, usted los tiene que cuidar. Que la abuelita está enferma, no me va a hablar a mí para visitarlo, usted va a ir a verlo. Que van a ser los 15 años, usted ministre los 15 años. Pregúnteme cómo y entonces le enseño. Y usted va. Que falleció alguien, ve al velatorio y desvélate tú con ellos, es tu hijo. Quédate toda la noche. No me hables a mí, yo soy el abuelo, a mí déjame dormir. Háblale, ve con él. No, sí, háblame si quieres, pero ve tú. Y luego vas al sepelio porque es tu hijo. ¿Me explico? ¿Tiene algún problema, alguna crisis personal, alguna crisis familiar? Vas a estar con él. No te le vas a encimar, pero vas a estar con él. Si me necesitas, aquí estoy. Vas a orar por él, vas a sufrir por él, vas a llorar por él, vas a clamar por él, vas a pedirle a él, te vas a alegrar con él, porque hasta entonces saldrá el potencial de ser padres espirituales. Y este es el diseño de Dios para cumplir su deseo, que las familias sean benditas por el mensaje del reino de los cielos en la vida de la gente a través de padres responsables. Nosotros cuando hablamos de los padres biológicos decimos que el padre que engendra hijos y los deja botados es un irresponsable. Lo mismo es en el reino. No solo hay que evangelizar, hay que engendrar hijos. Esos cuestan más, hermano. Esos cuestan más. Padres, ¿a poco no nos cuestan los hijos? Sí, amén, dice el hermano. O sea, sí cuestan.
Y vale cuando digo cuesta, no lo digo con dolo, lo digo con realidad. O sea, sostener a un hijo cuesta. Chiquito, la leche, pañales, ropa que la dejan cada 2 días, crecen, la escuela, cuadernos, uniforme, zapatos, ¿verdad? Y luego un dulce antes de entrar a la escuela, otro después de salir de la escuela, luego su chocolate Kinder, y luego que crecen y los libros de la secundaria, y luego papá, ¿me das para salir con mi novia? Válgame el cielo. Y entonces todo el tiempo tienen una inversión. Si vamos nosotros a ser padres espirituales, tenemos que ser como Jacob, desarrollar nuestro potencial. Dígale al que está a su lado, hermano, Dios desate tu potencial para cumplir su propósito. Segundo, vamos más rápido, por favor, acompáñenme. No busque la cita, yo se la relato. Segundo, Génesis 25, versículos 31 al 34, nos hablan de cuando Esaú vende la primogenitura. Para eso deberíamos entender que era factible, posible venderla o cambiarla. Al menos esto lo hicieron porque era considerable o era considerado poder hacerlo. ¿Por qué vendió Esaú su primogenitura? Porque tenía ¿qué? Tenía hambre. ¿Alguna vez has tenido hambre? Que llegas a tu casa con mucha hambre y tu esposa te dice, en 20 minutos está la comida, y tú dices no, y agarras ahí una magdalena toda tiesa del día anterior y te la empiezas a comer, y está el sándwich de la mañana ya todo así endurecido el jamón, pero te lo empiezas a comer. ¿Por qué? Porque hay una desesperación. Entonces Esaú, desesperado por el hambre, pierde el enfoque de lo valioso de la primogenitura y accede a venderla. Jacob no se la robó, le dijo, te doy de comer, pero véndeme tu primogenitura. ¿Qué hace Esaú? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Y la menosprecia. Entonces, a la hora de menospreciarla, la entrega. Esto nos enseña la segunda característica de Jacob. Jacob apreció correctamente el valor de la primogenitura. Si nosotros vamos a crecer como padres espirituales para esta iglesia de multitudes donde el reino de los cielos, por favor que le quede claro, ser una iglesia de multitudes no es que queremos buscar ser muchos, inclusive debemos de ser muchos más afuera que los que vienen adentro. Es decir, que tú en tu trabajo puedes tener personas a las que les compartes de Cristo, en la escuela, y jamás van a pisar este lugar, pero allá llevaste el reino de los cielos. Eres profesionista y estás entre abogados, compártele a los abogados para que llegue el evangelio a sus vidas. Y ellos tal vez nunca van a venir a esta iglesia, tal vez van a terminar en otra congregación, pero allá seremos multitudes. ¿Me estoy explicando? No debe usted de pensar en que una iglesia de multitudes es una iglesia enorme. Claro, el Señor puede hacerlo y yo creo a Dios por un lugar grande, pero no podemos limitarnos a eso, porque multitudes no tiene límite. Por eso le dijo a Dios a Abraham, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No. ¿Puedes contar la arena del mar? Tampoco. Y le dice Dios, así será tu descendencia. Así es como Dios quiere que sea nuestra descendencia en el reino de los cielos, que no haya límites. Así que entonces un aprecio correcto es la segunda consideración. Es decir, si nosotros no apreciamos correctamente el deseo de Dios, seguramente solo vamos a caminar detrás de nuestros deseos. Cuando eres soltero, ¿tienes ganas de dormir? Te duermes. Cuando eres padre, tienes ganas de dormir, no te dejan. Cuñá, cuñá. Y luego ya no es cuñá, cuñá, ya luego es juegas conmigo. ¿Te acuerdas cuando tus hijos ya pequeñitos de 2 años iban y te despertaban, te abrían los ojos? Se te subían en la cabeza y te brincaban con todo el pañal ahí en la cara. Papi, 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 papi. Y en ese momento tú dices que no tienen mamá. Pues sí, pero también tienen papá. Y entonces comienzas a apreciar ya no tu deseo,
Ahora el deseo de tus hijos, despiértate. Llegas cansado en la noche, ¿qué te dicen tus hijos? ¿Me puedes llevar al parque? ¿Te hablan de tu deseo? No, te hablan de su deseo. Solo alguien que aprende a apreciar el deseo de Dios se puede conectar en eso. Ahora dígale al que está a su lado: yo soy uno de ellos, hermano, que quiere llevar el deseo de Dios en el corazón. Dígaselo. Tercero, el primero potencial, el segundo aprecio correcto por el deseo de Dios. Tercero, Jacob nos enseña también otra característica, que fue persistente. Peleaba con su hermano desde el vientre. Yo me imagino que él debía salir primero, no lo sé, es una imaginación. Tan así que cuando iba a salir todavía lo pescó del tobillo y le dijo: ¿a que no sales? Y salió Esaú, pero salió la manita de Jacob así, mostrando que había persistido aún desde el vientre de su madre. Pero cuando crece, ¿te acuerdas que se encuentra con el ángel de Jehová? Y entonces viene huyendo de su hermano Esaú, y él está batallando y le dice al ángel: no te soltaré sino que si no me bendices. Y persistió, y dice, toda aquella noche, de tal manera que cuando comenzaba a salir el sol, el ángel le dijo: suéltame. Y viendo que no podía hacer, entonces dice que lo golpeó, ¿verdad? O lo hirió en el muslo, lo descoyunta. Pero el ángel le dice: ¿qué es lo que quieres? Le pide la bendición, le pregunta su nombre, le dice: no más será tu nombre así, sino que ahora te llamarás ¿cómo? Israel. Le cambiaron el nombre en un evento de persistencia. Perseveró. La segunda cualidad de una persona que es parte de la paternidad para una iglesia de multitudes es ser persistentes, porque persistir no solo te va a ayudar a empezar, te va a ayudar a permanecer y te va a ayudar a terminar. No solo vas a iniciar cosas, no seas solo de los que inician. A veces te tocará solo iniciar, no te preocupes por eso. Lo que estoy diciendo es que no seas solo de los que inician. Por ejemplo, tú ves a Ananías, que solo le tocó ir a orar por Pablo, pero no lo discipuló, pero le tocó iniciar algo. A veces harás cosas como esas, pero no te acostumbres a solo hacer eso. ¿Cuánta gente habla y dice: ¿tienes problemas? Mira, te voy a hacer una cita para que oren por ti. E inician algo y está bien, pero no te acostumbres a hacer eso toda la vida. Tú tienes que crecer en tu vida de oración para que cuando alguien tenga un problema, ya no le digas: te voy a hacer una cita para que oren por ti. Le puedas decir: ¿quieres que ore por ti? Y no digas: ¿y si oro y si sale un chamuco? Tienes que crecer y persistir para conocer el ámbito espiritual y saber qué hacer si se manifiesta un demonio. ¿No es cierto? Hay que saber qué hacer. ¿Qué vas a sentir? Olvídate. Vas a sentir que se te eriza la piel la primera vez que tienes una experiencia de ese tipo. Vas a sentir que te sube la adrenalina. Vas a tener ganas de salir corriendo. Vas a tener ganas de hablarle a todo el equipo de intercesión, a todos los sugieres, a todo mundo, para que si no sale en el nombre de Jesús, por lo menos echándole montón a ver si así sale. Y la gente siente muchas cosas, pero en la medida que persistes, descubres que no es con número, no es con fuerza, sino es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando persistes, hermanos, empezar todos, persistir pocos, y de esos debemos de ser nosotros, porque puedes evangelizar, pero hay que mantenerte. Ahora nació en Cristo, ahora cuídalo, ahora instrúyelo, ahora anímalo, ahora impúlsalo para que siga en la vida cristiana. No lo forces, pero estimúlalo a través de invitación, de trabajo. Hay que ser persistente. Dígale al que está a su derecha o izquierda: hermano, no renuncies a servir a Dios, sé persistente. Vamos cerrando con este penúltimo punto. Dice Génesis 25, en el pasaje que leímos, hay una frase cuando están los hijos en el vientre de su madre, y es: el mayor servirá al menor.
¿Y se acuerdan que Jesús establece ese principio con sus apóstoles? Llegó la mamá de uno de los apóstoles. Ya saben cómo somos. Bueno, las mamás no, los papás. Y la mamá le dicen a Jesús, yo me imagino a la mamá, maestro, psst, maestro, psst, Jesús, psst. Ya ven cómo son las mamis. Maestro, un favorcito, ¿no podrías poner a uno de mis hijos a tu derecha y al otro a la izquierda? Ay, sí se puede, maestro. Y entonces Jesús les enseña a sus discípulos y les dice: el que quiera ser mayor en el reino tiene que servir. Y es el mismo principio que se lee en Génesis: el mayor servirá. Esto nos enseña, hermanos, entonces, que Jacob viene a mostrarnos una forma diferente en el reino de los cielos, porque en el reino de los hombres el mayor se enseñorea del menor, pero en el reino de los cielos el mayor sirve al menor. Es cuando ves a la gente que se desespera y tú ya estás más viejo, no lo vas a regañar, lo vas a servir. A veces a mí hay gente que me habla a ciertas horas de la noche para hacerme preguntas sencillas, y en ese momento me acuerdo, soy mayor, estoy para servir a la hora que sea. ¿Por qué? Porque quiero estar en la línea del deseo de Dios. Quiero que la gente se salve, hermanos. La gente necesita a Cristo. Es deseo de Dios que la gente no se pierda. Pero es deseo de Dios que la iglesia entienda la importancia de que ser mayor no es para que te reconozcan. Ser mayor no es para que te pongan un altar y digan al Santo Niño de Atocha de Coacalco, al cual veneramos porque es nuestro hermano mayor. No. Lo que Dios quiere es que cuando te diriges hacia ser mayor, mientras más arriba vayas, entiendas que mientras más alto llegues es para que sirvas más a los demás. No es para que te aplaudan, no es para que te reconozcan. ¿Saben? Cuando yo era más joven, o joven, pues todavía estoy joven, pero más joven, de pronto la juventud te gana. Y cuando Dios te habla y te dice que va a hacer cosas grandes en ti, crees que tu nombre va a estar en la marquesina, pero se te olvida que Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que su nombre sea exaltado, para que la gente sea servida, para que ellos puedan crecer. Ahora, hay otro principio en esta misma línea: el mayor sirve al menor. ¿Y qué hace el menor? Algo muy sencillo: el menor respeta al mayor. Es decir, si tú eres enseñado por alguien, respeta al que te enseña. Y si tú enseñas a alguien, sírvele todo el tiempo que él necesite. A veces va a venir y va a llegar con el mismo problema y con ganas que tú le digas: no le hagas así, agárrate la cabeza, que no se te mueva, escúchalo otra vez. Por dentro puedes decir: qué barbaridad, este no entiende. Pero por fuera le vas a decir: ánimo, el Señor está contigo. Te tienes que levantar, vas a salir adelante y lo vas a impulsar, y vas a ver que la gracia que Dios te da no es para menospreciar las dudas de otros o la debilidad de otros, sino es para levantarlos y para decirle: en ti también hay naciones, de ti también tienen que salir multitudes por la promesa de Dios, porque no es tu deseo, es el deseo del Padre que está en los cielos, que tú estés en un linaje de multitudes. Por eso el diablo trata de matar tanto el deseo de la gente, los anhelos de la gente, el amor por Cristo, porque sabe que si lo hace, las generaciones se cortan. Pero cuando tú vences eso en el nombre de Jesús, la línea de linaje sigue creciendo, y donde tú no estás, algunos entrarán, y lo que tú no hagas, otros lo harán. De hecho, el deseo de un padre es que a sus hijos les vaya mejor. Recuerdo a mis padres que hablaban conmigo y me decían: hijo, no te pude dar una herencia, me dijo mi padre.
no tengo nada que dejarte, me dijo él. Triste, preocupado, y le dije, no tenías que dejarme nada. La mayor herencia fue meterme en el linaje de Jesús. Me veía llegar y me decía, le doy gracias a Dios que te ha bendecido. Llegaba mi madre a la iglesia y me traía una bufanda tejida por sus manos y me decía, gracias, me decía, hijo, no tengo algo que ofrecerte, pero como mi pastor que eres, toma esta bufanda, me decía. Y te das cuenta que los padres quieren lo mejor para los hijos. Yo deseo que mis hijos crezcan mucho más, y Dios me lo advirtió ya, y lo creo. Pero no solo mis hijos naturales, también tus hijos espirituales. Tal vez tú no eres pastor, pero de los hijos que tengas van a nacer pastores. Tal vez tú no eres político que cambie reglas sobre la ciudadanía, pero detrás de los que tú siembres en el reino nazca alguien en Cristo que tenga un corazón para la política, y buena política, para servir al pueblo y no para servirse del poder. Y tal vez nazcan de ti, no de mí. Por eso tienes que ser un padre, y por eso necesitas estar dispuesto a servir al menor y a respetar ¿a quién? Al mayor. Y por último, en Génesis 35, versículo 11. Génesis 35, 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones, mire cómo va creciendo la palabra sobre de la descendencia de Abraham, procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti. Y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y dice ahí, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, y una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Este pasaje nos enseña dos cosas. Nos enseña que todavía con Jacob Dios sigue hablando lo mismo que con Abraham, sigue hablando de descendencia. Y la descendencia tiene dos consideraciones: ¿qué y a quién? Es decir, la herencia implica qué vas a dejar y a quién se lo vas a dejar. Por eso Pablo en Timoteo les dice a Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Les estaba diciendo de qué tenía que dejar: enseñanza. ¿A quién? A hombres fieles. Entonces te habla de algo que es conocido como legado, ¿no es cierto? Legado. La manera en la que una iglesia de multitudes, según el diseño bíblico, trabaja es teniendo legado. Es decir, ¿qué tienes que dejar o qué tienes que impartir a los que vas a enseñar? Piensa esto: si tú buscas a Dios y lo conoces, cuando tú enseñes a la gente, no solo les hablarás de Dios, les hablarás de lo que conoces de Dios, y ese será tu legado para ellos. Tus experiencias de oración, no tus lecturas de libros sobre oración, tus experiencias de oración. Experiencias donde experimentas una oración de entrega y sales totalmente en paz y tranquilo de haber rendido tu voluntad a Dios. No sales confundido, sino que experimentaste una oración de entrega, no de petición, sino de entrega. Pero tal vez experimentaste una oración de batalla y Dios te dio la victoria en esa batalla. Tal vez oraste por alguien y fue sanado, tal vez oraste por alguien y fue liberado. Esas experiencias son tu herencia y son tu legado. Porque cuando enseñas a alguien sobre la oración, no le enseñas solo sobre lo que leíste en la Biblia o lo que leíste en un libro, le enseñas la herencia que tú traes y la aprende a recibir en su vida. ¿Me explico? La iglesia así debe de trabajar,
Porque la iglesia solo se ha ocupado de testificar que Cristo murió, pero Dios no quiere solo eso. Eso es suficiente para entrar a la salvación, pero para desarrollar las multitudes hay que ser padres y hay que tener un legado. Y ese legado es lo que tú debes de trabajar. Creo que ahora entenderás la vida cristiana de otra manera. Es decir, todo lo que hagas debe de dirigirse hacia ser una herencia, para que a los que tengas por hijos espirituales se las heredes y ellos puedan heredar, y ellos puedan mirar de ti como padre espiritual, decir: mi padre espiritual sabe confiar en Dios, me enseñó templanza, me enseñó cordura, me enseñó paz en medio de la tribulación, y ese es el legado que dejó en mi vida, porque eso fue lo que hizo Isaac. Tú puedes ver a Isaac que también hizo lo mismo que su padre. Cometió errores como su padre, pero hizo aciertos como su padre. ¿Como cuáles? Cuando Dios se le mostró, edificó un altar a Dios. Es decir, Abraham le enseñó: hijo, cada vez que Dios te hable, adórale a Él, reconócele a Él. ¿Y qué hizo Isaac? Lo mismo. ¿Y qué hizo Jacob? Lo mismo. Legado. ¿Qué estás preparando para legarle a tus hijos espirituales? La vida cristiana no es solo para que la vivas tú, es para que impartas a otros la vida que Dios te ha dado a ti. Así es como trabajo una iglesia de multitudes. Es decir, ustedes, algunos tendrán 2 hijos espirituales, otros 3, otros 5, otros 10, otros 20, no sé cuántos. No todos tendremos muchos, pero de esos algunos vendrán a la iglesia, otros no. Pero aunque no vengan a la iglesia, están en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué se estará cumpliendo? Lo que Dios dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Debemos quitarnos de la cabeza que una iglesia de multitudes es para tener renombre entre las personas. No queremos eso. Lo que queremos es que el reino de los cielos sea poblado. Lo que queremos es que el reino de los cielos sea manifestado. Pero al final lo que queremos es que el deseo de Dios se cumpla a través de nuestras vidas. Por eso, hermanos, no seas estéril, hay que dar a luz. Si tú hoy dices: híjole, es que yo todavía estoy muy tierno para ser padre espiritual, entonces comienza hoy. Comienza a ser enseñado. Comprométete con alguien que te enseñe. Entra al grupo de discipulado, toma a los discipulados, para que puedas estar en una línea de la bendición de Abraham, de ser padre de multitudes. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Grupo de alabanza. Apenas hemos alcanzado el promedio de las 1000 personas. Y digo apenas, porque no nos vamos a conformar con eso. Tenemos que seguir predicando. Al menos 1000 personas congregadas, entre niños y adultos, todos 1000 personas. Pero tenemos mucho por hacer todavía, siendo padres de otros. Tal vez en esta tarde algunos tienen temor y dicen: no, yo todavía no estoy listo, apenas conozco de Dios. Lo sé, no te preocupes. Entonces primero sé buen hijo, para que puedas madurar pronto y tener a tus propios hijos. La siguiente semana voy a hablar de eso, de cómo se desarrolla la paternidad y cuál es el perfil de un hijo espiritual. Pero quiero invitarles a que oremos en esta